Hola a todos. Después de participar en varios coloquios sobre el imperialismo ruso y sobrevivir a ellos emocionalmente, que ya es el mérito, descubrí algo fascinante. Hay un ecosistema entero de comentaristas que no hablan de Rusia, hablan de su terapeuta interior. Solo que en vez de pagar terapia, comentan en YouTube o Facebook. Y entonces entendí, podía clasificarlos con cierta precisión zoológica incluso, porque estas personas no comentan sobre geopolítica, comentan sobre su vida, solo que disfrazada de cruzada espiritual. De pronto Rusia, ese país gigantesco, contradictorio y burocrático, se convierte para ellos en una especie de Disneylandia medieval de valores tradicionales, donde todo funciona. El pueblo es puro, la moral es alta y la policía nunca acepta sobornos. Es la patria idealizada donde Putin es Gandalf, la Duma es Concilio de Elrond y la FSB son básicamente los elfos del Orient, guardianes de la luz tradicional. Y lo más hermoso de todo esto, ni han pisado Moscú, ni conocen el alfabeto cirílico, ni saben dónde queda Yakutia, pero hablan como si fueran veteranos de campaña en el Donbass. Para ellos Rusia es un espejo emocional muy conveniente. Mi país está en decadencia. Mi sociedad está perdida. Mi vida no es lo que esperaba. Claro, la culpa es de la modernidad y la solución está en Rusia. Listo. Diagnóstico barato, tratamiento mágico y cero responsabilidad personal. Rusia se convierte así en una fantasía curativa, una especie de spa espiritual donde la tradición está viva. Occidente no existe y nadie les exige levantar su propia existencia del suelo. ¿Por qué no se engañan? Lo que buscan no es geopolítica, es consuelo. Y no buscan argumentos, buscan un Mesías. Si no lo encuentran en casa, lo importan. Y si no existe, lo inventan. Para ellos Rusia no es un país, es una excusa metafísica para no mirar la realidad. Es el perro se comió mi tarea, convertido en una ideología geoespiritual. La religión del que necesita creer en algo grande, porque su vida es muy pequeña. Y así nace el nuevo creyente posmoderno, ese personaje que no sabe historia, pero sí sabe que Putin es el último muro contra el apocalipsis, que jamás leyó a Dostoyevsky, pero cita a Dugin como si lo entendiera, que vive en un piso de 50 metros cuadrados, pero sueña con el renacimiento de Eurasia. En resumen, no es geopolítica, es escapismo con estética soviético medieval. Y ese es el punto de partida de este capítulo adicional, explorar cómo una frustración personal puede convertirse con suficiente wifi en una religión política donde Rusia funciona como un tótem, un talismán, una fantasía épica, pero jamás como un país real. Entre todos estos comentaristas aparece un espécimen particularmente tierno, digo tierno como un cactus envenenado, al que llamo el exiliado del tiempo. Es esa persona que vive físicamente en el siglo XXI, pero emocionalmente sigue atrapada en 1965, 38 o en casos extremos
en un pueblo imaginario medieval inventado por Tolkien. Porque esta gente no está en contra del presente, está exiliada del presente y lo sufre como un drama personal. Su frase típica, su mantra espiritual es: antes, en la dictadura, éramos más libres. Esa frase merece un aplauso, una reverencia, un bravo, porque hay que tener unos niveles de gimnasia mental casi olímpicos para combinar dictadura y libres en la misma frase sin que se te derrita el cerebro. Pero no te confundas, no están haciendo análisis histórico. No hablan de Franco, ni de Stalin, ni de Salazar, ni de nadie. Hablan de ellos, de sus 15 años, cuando tenían pelo, de cuando la vida parecía simple y no tenían que pagar impuestos, ni aplicar a trabajos que exigen Excel, nivel ninja. Para ellos, la dictadura no es un régimen político, es una cápsula donde nada cambia y nadie les exige madurar. Les molesta la modernidad no porque la entiendan, sino porque los obliga a vivir en el hoy. Y el hoy es incómodo, porque hay que trabajar, pensar, asumir responsabilidades y abrir Google para entender algo de historia. Idealizan el pasado por una razón muy simple. El pasado no les contradice. El pasado no les dice: estás equivocado, ni esto no funcionó, ni mira los archivos desclasificados. El pasado es dócil, mudo y obediente. Una mascota perfecta para el nostálgico autoritario. Por eso estas personas aman las dictaduras del ayer, pero jamás vivirían una de verdad hoy. Quieren la estética del orden, no la experiencia real del orden. Quieren el mito del padre severo pero justo, no la policía tocándole la puerta a las 4 de la mañana. Y ahí entra Rusia en su mente como un bálsamo mágico, la última reserva de ese mundo antiguo que ellos imaginan. Y no es política, es terapia retro, un tratamiento emocional contra la complejidad del siglo XXI. ¿Por qué? Para el exiliado del tiempo, el pasado funciona como un colchón mullido donde recostarse cuando el presente les queda grande. Y así hablan de la URSS, de Franco, de la Rusia de hoy o de la Edad Media, como si fueran opciones de Airbnb. Ahí vivíamos mejor, era más simple, había valores, cuando en realidad lo que dicen es: hoy no me hallo, hoy me falta sentido, hoy estoy perdido. Y como no pueden viajar en el tiempo, se inventan un pasaporte emocional a un pasado que jamás existió y le ponen de visa permanente la palabra tradición. Ese es el exiliado del tiempo, un personaje que no necesita historia, necesita consuelo y que por eso escucha a Putin hablar de valores y piensa que está viendo una reedición del catecismo medieval. Un alma nostálgica buscando una época que nunca vivió, porque si la hubiera vivido, estaría rogando volver al siglo XXI. Luego, está ese grupo que vive obsesionado con algo que llaman tradición TM, así con marca registrada, como si fuera un suplemento vitamínico milagroso vendido en la teletienda a las 3 de la mañana. Y digo tradición TM porque lo suyo no es tradición real. Es una Disneylandia medieval, una fantasía folclórica donde los hombres eran honorables, las mujeres sabias, los niños obedientes y nadie se quejaba porque, bueno, podían meterlos en la cárcel por hacerlo.
Ellos no quieren la historia, quieren merchandising del pasado en su cabeza. La tradición es un paquete cerrado, aromatizado, con un incienso barato, fácil de digerir y sin contradicciones. La Edad Media sin peste, sin hambrunas, sin servidumbre, o la URSS sin purgas, sin gulags y con helados siempre disponibles. La Rusia zarista sin pogromos, sin autocracia y con cualquieros bailando en la nieve. Disney medieval pero con vodka. Y aquí es donde la cosa se vuelve deliciosa porque el Kremlin vio a este vacío emocional y dijo, mira, un mercado vulnerable. Y como buen vendedor profesional, agarró la palabra tradición, la metió en una licuadora con propaganda, conservadurismo, performativo y república bananera estética. Y sacó el cóctel perfecto. ¿En qué consiste el truco? Muy simple. Tomas problemas muy reales de Rusia, pobreza, violencia, corrupción. En vez de solucionarlos, los escondes detrás de íconos ortodoxos y palabras rimbombantes. Le dices a la población, y sobre todo a los nostálgicos extranjeros, que todo lo malo viene de la modernidad occidental y todo lo bueno viene de nuestros valores ancestrales, y listo. Autoritarismo empaquetado como spa espiritual es una estrategia tan descarada que sinceramente hay que admirarla, porque la tradición real, la de verdad, la histórica, es compleja, contradictoria, llena de cambios, pero la tradición TM que vende el Kremlin es como un perfume caro, no huele nada real, pero te hace sentir especial. Así funciona su marketing moral. Si prohíben algo, le llamamos defensa de la tradición. Si censuran algo, esto es protección cultural. Si golpean a la oposición, pues ¿qué quieres? Es estabilidad. Si invaden un país, llamaremoslo misión histórica. La palabra tradición es tan flexible que sirve para justificar desde los impuestos al vodka hasta la anexión de territorios. Es un concepto multiusos, como el WD-40 o la cinta adhesiva. Y lo más irónico es que muchos de estos defensores de la tradición TM jamás han leído un libro serio sobre la historia rusa, pero están convencidos de que son custodios de un legado milenario. ¿Por qué? Una rubia tetona con acento ruso en YouTube les dijo que Occidente es Satanás con Spotify. La tradición para ellos no es una herencia, una prótesis emocional, una identidad prefabricada, lista para usarse, que les resuelve de un golpe todas las preguntas difíciles. ¿Quién soy? ¿Qué valoro? ¿Por qué me siento perdido? La tradición TM. Esto explica todo. Y así, sin saberlo, reproducen exactamente lo que el Kremlin necesita. Una audiencia mundial de creyentes devotos dispuestos a defender un modelo que ni existe, ni los incluye. La tradición TM no es un valor, es un producto. Y como todo producto, su función no es iluminar tu vida. Es venderte algo que no necesitas para que dejes de mirar lo que realmente importa. Sí, la tradición TM es un producto milagro. Lo que viene ahora es otro nivel, el delirio de que Rusia es un depósito sagrado de pureza espiritual, como si fuera Lourdes, pero con misiles. Este delirio funciona así. En algún punto nadie sabe exactamente cuándo ciertos occidentales decidieron que Putin no es un político, sino una especie de maestro ascendido, un Obi-Wan ortodoxo, que lucha por el alma del mundo mientras monta al caballo sin camisa. En su mente,
Él no gobierna un país marcado por el autoritarismo, la corrupción y la represión. No, él es el único líder que defiende valores. ¿Valores cuáles? No se sabe, pero suena padre. Y ahí nace la frase mágica de los creyentes, vale, Putin no es perfecto, pero al menos lo intenta. Lo intenta. ¿El qué? Misterio. Pero lo intenta. En la misma lógica que usa un padre borracho cuando promete mañana sí dejo de beber, pero con arsenal nuclear. Putin podría leer un guía de uso de microondas y aún así dirían que dio un discurso trascendental sobre el destino de la civilización. Basta con que mencione palabras como tradición, espiritualidad, familia o decadencia occidental y voilà, iluminación, iluminación instantánea para que el público crédulo. Da igual que Rusia tenga divorcios por las nubes. Da igual que Rusia tenga violencia doméstica despenalizada. No importa que Rusia tenga el alcoholismo epidémico. Para nada sirve que tenga corrupción institucionalizada y pobreza estructural. No importa. La espiritualidad rusa no se mide en hechos, sino en vibes. Es una religión de sensaciones, no de datos. Y aquí viene lo más fascinante. Esta propaganda no está hecha para los rusos, está hecha para los occidentales frustrados. Porque si tú estás cansado de tu política, de tu trabajo, de tu vida, de tu país, de tus instituciones, ¿qué mejor alivio que creer que existe un lugar mágico donde todo esto no existe? Rusia es ese país imaginario donde la modernidad no destruyó el alma, el Estado no manipula. La espiritualidad florece entre rascacielos soviéticos. Los líderes son sabios y la moral es eterna. Un paraíso espiritual, donde por algún motivo la gente sigue huyendo hacia el occidente y no al revés. Pero eso tampoco importa. El mito no necesita coherencia, necesita consuelo. Pero la máquina funciona. La propaganda rusa no te pide que creas en estadísticas, sino en sentimientos. Su eslogan emocional es simple. Occidente te falló. Nosotros te entendemos. Y claro, miles de personas atrapadas en la precariedad, la inseguridad, la desafección política y el agotamiento social caen. Porque no están buscando geopolítica, están buscando fe. Y Putin, con su cara de contable cansado y su discurso reciclado, termina convertido sin quererlo, sin merecerlo y sin justificarlo en el patriarca de los decepcionados, el profeta de los antisistemas neomedievales, el chamán de la frustración transversal. Es un fenómeno religioso disfrazado de análisis político. No es Rusia lo que defiende, es su propia necesidad de creer en algo. Y mientras tanto, el Kremlin mira la escena y dice, perfecto, sigan así. Y compartan el video, por favor. Hay gente que no conversa, sino levita. No piensa, sino canaliza mensajes del más allá. Y cuando hablan de geopolítica, uno siente que está escuchando a un chamán que quemó demasiada salvia sintética. Ese es el triángulo conspirativo, el dogma sagrado con el que muchos justifican cualquier atrocidad siempre que venga adornada con una matrioshka y un icono ortodoxo. Para esa gente, nada, absolutamente nada ocurre porque el mundo es complejo, caótico y estúpidamente humano. No, todo es parte de un plan maestro que coordina la CIA, Soros, la OTAN, 3 banqueros
con apellidos reptilianos y una logia de monjes tibetanos convertidos al neoliberalismo. El mundo es una sala de control gigante, llena de botones, todos etiquetados y ellos desde su sofá, con migajas de Doritos, entienden perfectamente quién los oprime y por qué. Menos ellos, claro. Todos son malos, menos ellos. Ellos flotan por encima de la corrupción universal, como si fueran ángeles de YouTube. Su lógica es simple. Si una democracia falla, es porque es hipócrita. Si una dictadura falla, es porque Occidente la saboteó. Pero ellos, los comentaristas iluminados, están libres de culpa, pecado y pensamiento crítico. Aquí es donde la cosa se convierte en teología fantástica. Rusia no es un país, sino un portal energético donde la corrupción es realista, la represión es necesaria y las invasiones tienen contexto. Para esa gente, Putin no es un líder, es un NPC legendario, una especie de Obi-Wan que lucha contra la oscuridad neoliberal, usando artillería pesada y un ejército de burócratas alcohólicos. Si juntas los 3 puntos, obtienes algo que cualquier antropólogo reconocería al instante, una secta, pero con Wi-Fi. Los elementos están todos allí. El mundo exterior es maligno, solo un líder tiene acceso a la verdad, y los creyentes repiten mantras para ahuyentar el pensamiento crítico. Y como en toda secta, la narrativa se resume a lo mismo de siempre: ángeles contra demonios. Solo que esta vez los ángeles llevan ushanka y los demonios hablan inglés, con acento universitario. El triángulo conspirativo no explica la realidad, la recorta, la plancha y la plastifica para que quepa en un meme. Es un mecanismo psicológico. Para no lidiar con un mundo complejo, ¿por qué aceptar la complejidad? Duele. Creer en la mística geopolítica rusa solo adormece. Hay gente que no quiere democracia, quiere paternidad emocional con uniforme. No buscan instituciones, buscan un señor serio que golpee la mesa, grite orden y mágicamente resuelva lo que ellos mismos no están dispuestos a enfrentar. Es el eterno mito de Salvador Externo, este personaje fabuloso que supuestamente vendrá desde un país remoto, preferiblemente frío, autoritario y con himnos graves, para poner orden donde la ciudadanía ha decidido hacer huelga espiritual. La gran fantasía que necesitamos un líder fuerte es el clásico. Como si la política fuera una guardería y ellos unos niños que perdieron a la maestra. Dicen, nuestra democracia está débil, necesitamos un líder fuerte. Traducción, no quiero responsabilizarme de nada, dame un papá furioso que decida por mí. Porque admitir que una democracia débil se arregla con ciudadanos fuertes es demasiado trabajo. Hay que informarse, hay que participar, votar con criterio, fiscalizar, exigir, construir comunidad. ¡Uf! ¡Qué hueva! Mucho más fácil importar un rey listo para usar. Estas personas miran a Rusia como quien ve un anuncio de telesecundaria. En solo 3 pasos fáciles tendrás paz, moral, orden y una épica nacional lista para presumir. No importa que la vida real sea corrupción endémica, instituciones de papel mojado, represión de catálogo y un PIB que solo sube si cuentan los barriles de
de vodka. El mito funciona porque es pieza de psicología infantil. Prefieren imaginar un papá geopolítico antes que enfrentar la incomodidad de ser adultos en una democracia imperfecta. El mito del Salvador externo dice: no eres responsable, no debes mejorar, no tienes que hacer nada, solo espera al líder fuerte. Él lo arregla todo. Y cuando ese líder fuerte resulta un ladrón, un paranoico o un carnicero, bueno, siempre se puede decir que al menos intenta algo, ¿no? La democracia, en cambio, tiene una respuesta mucho menos sexy. Crecer, madurar, construir ciudadanía, pero claro, esto no queda tan bien como en un meme, como la foto de un caballo blanco entrando en Moscú. El mecanismo es simple como una telenovela barata. Lo que está cerca decepciona. Lo que está lejos se idealiza. Occidente es tu casa. La conoces, la sufres, la criticas. Te peleas con ella porque te crió, te falló, te mintió, te cobró impuestos, te prometió cosas que no cumplió. Es la madre fatigada que llega tarde, no te escucha y te deja comida recalentada. Normal que la odies un poco. Rusia, en cambio, Rusia es lo lejano, lo borroso, lo exótico. El mito con niebla azulada y música ortodoxa de fondo. La promesa de una espiritualidad que nadie que viva allí termina de encontrar, pero que en Occidente todos sienten muy intensa desde su sofá. Funciona así. Occidente te decepciona porque está cerca, porque lo conoces, porque ves sus grietas a diario. Rusia te seduce porque no la conoces. Y donde no hay datos hay fantasías. Y en fin, conclusión mágica. Mi mundo está podrido, así que la salvación debe venir de otro. No es geopolítica, es psicología de fuga. Lo irónico es que estos defensores de la tradición o de la soberanía están atrapados en un fenómeno que llamaré con cariño colonialismo mental invertido. En lugar de mirar hacia su cantón, ahora miran hacia Moscú, como si allí viviera la respuesta espiritual universal. Es decir, han cambiado un centro del mundo por otro, pero la dependencia emocional es la misma. Ven más esperanza en Moscú que en ellos mismos, ni siquiera en sus países, en ellos mismos. Porque reconocer que el cambio empieza localmente y peor aún, desde adentro, sería asumir responsabilidad. Y eso ya es demasiado moderno para su gusto. Rusia funciona como ese país que idealizas porque nunca fuiste. Como el amor a distancia. Perfecto. ¿Por qué nunca conviven? Cuanto más lejos está, más pura parece. Cuanto menos la conoces, más sublime te resulta. Cuanto más propaganda tragas, más mística se vuelve. Y así, pobres, terminan con la brújula moral apuntando hacia un mapa emocional, no geográfico. Y el truco final: sé que Putin miente, pero prefiero su mentira. Este es quizá el número más fascinante del circo mental posmoderno. La gente ya no exige verdad. No, eso es muy siglo XVIII. Ahora exigen una mentira bonita, como quien pide postre después de una comida desastrosa.
Y así aparece la frase mágica, el pase final del mago. Sé que Putin miente, pero prefiero su mentira. Con esta oración deberían darles un diploma en autoengaño avanzado y un llavero con la cara de Dugin. Cuando alguien dice esto, está revelando sin querer una verdad brutal. La mentira autoritaria no les molesta, les da paz. Es como una mantita térmica ideológica. Calienta, aunque esté enchufada, a un generador nuclear sospechoso. Ellos no quieren información, quieren sentido, no quieren datos, quieren una historia en la que ser el bueno. ¿Por qué la mentira autoritaria reconforta tanto? Porque es todo lo que las democracias modernas no pueden ofrecer sin sonrojarse. Orden, la mentira te dice, aquí no hay caos, todo está bajo control, aunque el control sea una ruleta rusa cargada. Luego, simplicidad. Ya no tienes que entender nada. Occidente malo, Rusia buena, tú iluminado. Fin. Narrativa. No eres un ciudadano común. Eres parte de una epopeya cósmica que solo tú y un tipo en un búnker conocen. Y en fin, misión. El autoritarismo siempre te da una cruzada. La democracia, en cambio, te da trámites. Y claro, entre la cola del ayuntamiento y la misión civilizatoria, adivina qué escogen. En el fondo, no defienden a Putin, defienden el alivio que sienten cuando deja de doler el mundo. La mentira autoritaria es morfina, no cura nada, pero anestesia de maravilla. Y ellos, pobres, se han vuelto adictos. Y así llegamos al desenlace, queridos oyentes, el momento en el que descubrimos que estos comentarios no hablan de Rusia, ni de geopolítica, ni de imperialismo. Hablan de fe. Porque lo que hemos visto no es pensamiento crítico, sino una religión política de baja intensidad. Un culto casero hecho con trozos de resentimiento, nostalgia reciclada y videos de YouTube a 480p. El putinismo occidental no es una ideología, es liturgia emocional para quienes se sienten perdidos en su propia época. Tienen dogmas. Occidente es el mal supremo. Tienen santos. Putin resiste por todos nosotros. Tienen herejes liberales, modernos, los que piensan. Tienen incluso sus propios textos sagrados y los de Telegram, escritos por un tipo que no terminó bachillerato. Pero lo más importante es esto. No buscan verdad, buscan consuelo. La propaganda rusa no llena cabezas, llena vacíos. Vacíos de sentido, de rumbo, de comunidad, de identidad. Vacíos que las sociedades occidentales, con todos sus logros, a veces no saben atender. Cuando una persona está herida por dentro, una mentira firme, sólida, autoritaria, puede sentirse más cálida que una verdad compleja. La gran ironía es que se creen rebeldes contra el sistema, pero en realidad han cambiado un sistema imperfecto por una fantasía perfecta, un escape espiritual, un refugio emocional. El putinismo occidental no es política, es psicoterapia de baratillo, una soñada vuelta al útero autoritario, donde todo parecía tener sentido.
Por eso la respuesta no es inundarlos de datos. No sirve, no lo oyen, no la quieren. La solución es entender que el hueco interior están intentando rellenar con Moscú y porque su mundo les parece tan inhabitable que necesitan inventarse uno mejor, aunque esté hecho de propaganda. El reto no es ganar debates, el reto es que la gente deje de necesitar milagros geopolíticos para sentirse vivos.